Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Fundación Giro, Mamás de Remamos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este programa donde vamos a tratar un tema que es importante y que a la fecha ha resultado y se ha convertido en una situación muy preocupante para las mujeres y las personas que ejercemos el cuidado de pacientes crónico-degenerativos con discapacidad que requieren atención y cuidados permanentes 24/7. La crisis del cuidado. ¿Qué es la crisis del cuidado? Fíjense muy bien, la crisis del cuidado ha repercutido en una realidad que ha cambiado conforme al paso del tiempo de esta manera. Uno de los más grandes desafíos para la sociedad actual ha sido el envejecimiento de la población, que de la mano con el incremento de la esperanza de vida global, que ha sido obviamente mayor, y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, nos ha llevado a un aumento considerable de la dependencia. Esto quiere decir que hay cada vez más enfermedades que no son transmisibles, que son parte del deterioro paulatino de la edad, que es parte del envejecimiento y del estado natural en el cual los seres humanos estamos envejeciendo cada vez en mayor cantidad de condiciones de enfermedad y por lo tanto estamos siendo cada vez más dependientes cuando somos adultos mayores o cuando enfermamos de que alguien nos cuide. Entonces, prácticamente yo les puedo recordar que el cuidado es imprescindible para la vida, tanto en la infancia como en situaciones de enfermedad o de mayor vulnerabilidad, como son las discapacidades, como son la vejez, como son las etapas transitorias en las que por una enfermedad, por un accidente, incluso aunque sea temporal, requerimos obligadamente cuidados. Entonces nosotros requerimos que nos cuiden. Y cuando requerimos que nos cuiden, pues obviamente necesitamos, aunque sea de manera temporal, 100% la atención y el cuidado de una persona que generalmente es una mujer, una pareja, una mamá, una hermana, una hija en la mayoría de los casos. Yo, bueno, les puedo platicar que con el paso del tiempo el tipo de familias han cambiado. Ahora tenemos familias que no nada más es la tradicional familia nuclear conocida y reconocida, que es papá, mamá, hijos, hombre, mujer, hijos. Ya tenemos una diversificación de familias muy extensa, desde familias homoparentales formadas por dos hombres o dos mujeres, hasta familias extensas donde no sé si recuerden, como en la película de Encanto, donde una familia muy grande vive junta y la conforman abuelos, abuelas, hijos, los hijos con sus respectivas familias, obviamente nietos, y se vuelve una familia que ya no es nuclear, ya es una familia completamente extensa, que es todo el conjunto viviendo dentro de una misma casa. Y volvemos a la familia del esquema tradicional de muy antaño, donde era muy común familias viviendo en esas condiciones, por comodidad, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, a veces por tradición, incluso hay muchas familias mexicanas, ahorita que retomo películas, me acuerdo de Encanto, me acuerdo de Coco, donde todas las familias vivían juntas, sobre todo en pueblos muy tradicionales de nuestro México y de otros países latinoamericanos que tienen ese mismo esquema. Entonces, bueno, a la par que las familias fueron cambiando, también se fueron dando cambios sociopolíticos. Obviamente, además de la que las mujeres empezamos a crecer y a ocupar más lugares de trabajo remunerado fuera de casa, porque antes la mayoría de las mujeres, y no todas, se dedicaban exclusivamente al trabajo del hogar. Su trabajo era 100% estar en casa, cocinando, limpiando, lavando y atendiendo a la familia. Y obviamente criando. El hombre era solamente una persona que era un proveedor y acudía a la casa prácticamente por breves periodos de tiempo, interactuando muy poco con los hijos y sobre todo pues quedándose a un lado sin ningún interés de participar en cuestiones del hogar ni en cuestiones de crianza de los hijos. Entonces, eso cambia a raíz que la mujer sale a trabajar
por la necesidad de subsistir económica, porque ya no alcanza un sueldo y porque obviamente eso generó una estructura social y una dinámica en la que obviamente el mercado laboral cambió porque entonces ya estuvimos a la par mujeres y hombres trabajando, cada uno a su manera y en diferentes espacios, algunos muy restringidos para las mujeres, otros más abiertos. Y bueno, es algo muy bueno y fue muy importante darnos cuenta de los espacios que ocupamos las mujeres, pero bueno, a la par nos damos cuenta que fue inicialmente por una necesidad. Todos estos cambios, pues obviamente hicieron necesario afrontar importantes aspectos respecto al cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes, que definitivamente nos hicieron darnos cuenta que los problemas derivan de esta crisis de cuidados actualmente por todo lo que ha pasado en el contexto de los cuidados. El tema del cuidado informal, obviamente somos quienes seguimos trabajando, cuidando dentro de casa, independientemente de que tengamos o no un trabajo fuera de casa. Y obviamente, si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas cuidadoras somos mujeres, nos damos cuenta que es necesario incluir una perspectiva de género para poder analizar la situación. Es verdad, el cuidado es un tema feminista y es un tema que va a la par del mismo camino del trabajo doméstico, porque es un trabajo generado y realizado por mujeres y es un trabajo que nos habla desde las entrañas del origen del feminismo, de los derechos y también más que de los derechos, de la participación activa de las mujeres que son las que realizan las actividades que sacan a flote esa cuestión social y económica. Entonces, bueno, obviamente, si yo me voy otra vez a cifras, bueno, les digo que las cuidadoras, obviamente somos mujeres en un 90%. La vejez, la enfermedad, la discapacidad, la dependencia de muchas personas, obviamente van en aumento en este mundo. Entre el 80% y el 90% de los cuidados de estas personas que necesitan que las cuiden se desarrollan en el ámbito del hogar, las cuidamos en la casa. Cuando tenemos un paciente que necesita cuidado, se le cuida en casa, ¿verdad? No se le cuida en espacios abiertos, públicos, no se le cuida en hospitales, obviamente es imposible. Se le cuida en las casas. Cuando es algo temporal, también se le cuida en la casa. Entonces, el sistema sanitario siempre va a depender en gran medida del trabajo de estos tipos de cuidados. Es imposible que se cuide en hospitales si es una condición crónica. Yo, por ejemplo, como mamá o cualquiera de mis compañeras, no podríamos irnos a vivir a un hospital para ahí estar con nuestro paciente cuidándolo, porque ocuparíamos un espacio que es inútil para nosotros y que le es útil a otra persona que sí necesita atención médica y porque generaría costos a largo plazo. Sería como vivir eternamente en un hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Las mamás, las cuidadoras, las hijas con sus adultos mayores, nos capacitamos en temas geriátricos, en temas PC, para obviamente poder hacer esos cuidados que se hacen en un hospital en la casa. A eso me refiero mucho cuando hablo de cuidados médicos. Bueno, también pues les puedo decir que junto con las transformaciones sociales, las consecuencias del cuidado informal sobre la persona que cuida obviamente han sido devastadoras. En la mayoría de los casos nos hemos dado cuenta que esta sobrecarga de cuidados se va afectada negativamente por la capacidad de las familias y cada vez la capacidad más deteriorada de las cuidadoras de seguir realizando sus labores de cuidado. ¿Por qué? Porque las cuidadoras vamos enfermando, nos vamos cada vez cansando y viviendo con más agotamiento. Entonces, esto está llevando, como les comento, a que cada vez la crisis sanitaria radica en que cada vez más personas en el mundo requieren y necesitan que las cuiden por todas las condiciones, enfermedades que ya les comento. Y cada vez menos personas estamos en condiciones de cuidar a otras personas
porque cada vez menos personas podemos seguir cuidando porque estamos enfermas, porque adquirimos otras enfermedades también, porque al final del día somos humanos, no somos robots y por nuestra condición obviamente no podemos seguir cuidando. Entonces también nosotros nos volvemos del otro lado a transformarnos en pacientes que necesitan cuidado. Entonces estamos hablando de que en un futuro no muy lejano, yo creo mínimo de 5 o 10 años, vamos a ser el 80% de la población que va a requerir cuidados y solamente el 20 o 10 va a poder cuidar. Y de esos 20 o 10 no van a cuidar todos porque tienen unas vidas, empleos, actividades y obviamente a menos que sea por cuestión familiar o fraternal, no van a dedicarse a cuidar a tantos enfermos, ¿verdad? Entonces, eso es la crisis tan grave que estamos enfrentando como consecuencia de tantos años de no haberle dado la importancia y la prioridad al sistema y al trabajo de cuidados que tiene y que siempre debió de haberse tomado en cuenta por la política desde muchísimos años atrás. Se permitió que las mamás, que las mujeres nos fuéramos saturando de actividades, que trabajáramos afuera y adentro de la casa, se invalidó nuestras necesidades personales, todo lo que nosotros necesitábamos y requeríamos para poder cuidar, pero también para poder vivir en paz, sanas, atendernos médicamente, psicológicamente, emocionalmente y cubrir nuestras propias necesidades. Entonces, el cuidador, la cuidadora, nos volvimos robots, nos volvimos máquinas al servicio de cuidar, sin que le importara el Estado, sin que le importara las instituciones, sin que le importara a quienes debían protegernos y que ahora nos enfrentamos a este grave problema. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque obviamente en el momento en que ya no podamos cuidar, infinidad de pacientes van a acabar en estado de orfandad, en la calle, en hospitales, y entonces el Estado va a tener que hacerse cargo de toda esa población que va a quedar a la deriva sin que nadie la pueda cuidar. Ahí radica que sea un problema de salud pública tan grave, además de otros factores que no quisiera revolverlos con tantos términos que son como más médicos y más pues políticos. Entonces, bueno, prácticamente el modelo de cuidados informales se fue afectando negativamente, como les digo, para que las cuidadoras pudieran seguir cuidando. Hoy en día es reconocida ya la figura del cuidador informal, es crucial para el bienestar de las personas dependientes. Ha crecido muchísimo la literatura y hay muchísimos libros que nos hablan de cuidado, hay muchísimos artículos, hay muchísimas investigaciones, hay muchísimo que leer sobre el tema, pero solamente se ha quedado en eso, en papel, se ha quedado en lecturas que no han trascendido desgraciadamente a políticas reales que nos protejan. Y yo lo digo mucho siempre que me invitan a ponencias o públicamente sin reparo y sin miedo. Mientras todos hablamos y mientras se hacen foros y mientras se toca el tema y mientras los políticos, los diputados, los senadores lo ahondan, las mujeres cuidadoras seguimos cuidando sin calidad de vida, sin dignidad, sin autocuidado. Cada vez nos seguimos enfermando más, cada vez muchas están muriendo producto de enfermedades que no han podido cuidarse porque no pueden atenderse a sí mismas, porque solamente cuidan o porque no tienen los recursos y el tiempo para ir al doctor. Y en otros casos mucho más graves, muchas mujeres cuidadoras deciden terminar con su vida cuando llegan a un punto de colapso mental y psíquico donde ya no pueden manejar la realidad a la que se están enfrentando, donde ya están rebasadas y donde el dolor a nivel emocional y a nivel anímico, a nivel mental, es tan grande que ya no les permite ver más allá de una posibilidad de arreglar o de poder salir adelante. Entonces toman decisiones fatales como el suicidio y en algunos casos también incluso deciden llevarse a sus hijos con ellas porque tienen un terror inmenso a que sus hijos se queden solos sin tener quien los cuide. Entonces,
Esos son casos extremadamente dolorosos y son los casos que ya no podemos seguir ignorando ni como sociedad, ni como gobierno, ni simplemente al ver a una persona que necesita apoyo porque es cuidadora. Entonces, esos casos a mí me duelen, me llegan, y el primer pensamiento que su servidora tiene cuando escucha un caso de estos, pues es el que pudo haber llegado y sentido esa mujer, a qué grado llegó su dolor para decidir hasta aquí. Nunca en la vida me atreveré a juzgar, a hablar mal, y mucho menos si es una mujer que ha vivido las condiciones que quizá yo misma he vivido de diferente manera, pero las he vivido. Entonces, es para la reflexión y es para darnos cuenta que es una realidad que cada vez está más presente. Entonces, pues bueno, les puedo que también ya se empieza a hablar de los costos económicos y de tiempo para sensibilizar cómo todo lo que vivimos las cuidadoras influyen en los sistemas sanitarios. Obviamente el tema de las desigualdades de género, de que por qué las mujeres tenemos encima la responsabilidad de cuidar y los hombres no. Los hombres cuando cuidan a sus hijos o a algún familiar enfermo, generalmente la familia les dice gracias por cuidar o gracias por ayudarme. O eso no se hace. No se le puede agradecer a una persona porque cumple con su obligación. Eso me remonta también a acordarme cuando muchas veces a mí me llegaron a decir, y oigo mucho que a muchas mujeres se les dice, y lo más triste es que se lo dicen otras mujeres, que les dicen, tu papá sí te ayuda, el papá de tus hijos con la pensión, sí te da dinero. Ay, qué bueno que te ayuda. No, cuidado, no digan eso. Tengan en cuenta que no debemos reafirmarle a esa mujer vulnerable que le están ayudando. No es una ayuda. El hombre que ejerce su paternidad, sea manteniendo económicamente a sus hijos, o sea cuidándolos, o sea involucrándose con ellos en las escuelas, en las terapias, en sus vidas, hasta en el esparcimiento, está ejerciendo su paternidad. Solamente eso. Qué bueno, mi reconocimiento en cuanto a que lo cumple muy bien. Pero de eso a agradecerle o a poner un altar como si fuera una obra extraordinaria, no. No, porque entonces todas las mujeres cuidadoras, mucho más las que tenemos pacientes críticos, tendríamos iglesias en nuestros honores. Seríamos más que santas. No, ¿verdad? Solamente se le reconoce que cumple su papel, pero agradecer como si fuera un favor que se le hace a la mujer, eso no se hace. Y no se hace porque al final del camino los hijos se procrearon entre hombre y mujer, la mujer los parió y es una responsabilidad, es una corresponsabilidad de las dos partes. Entonces eso lo debemos de tener súper claro y debemos de quitar y dejar de divulgar y de enseñar a las personas de nuestras familias, a las mujeres sobre todo, a decirle a otras mujeres, te ayudan con tus hijos, qué bueno que te ayuden. No, recuerden que no, es corresponsabilidad. Y bueno, esto es tema de desigualdad de géneros. Y bueno, en este modelos que se hablan mucho de desigualdad y también retomamos lo del cuidar a las discapacidades, obviamente tenemos que tomar en cuenta que alrededor en general del mundo el 80% de las personas requieren cuidados informales. O sea, cuidados en la casa, que nadie se los paga. Y obviamente es fundamental tratar este tema cada vez con mayor fuerza, pues para poder lograr que ya haya políticas reales que nos protejan. Las crisis de los cuidados es un tema de salud pública y es un reto muy importante que si no se resuelve y no tiene soluciones ya efectivas en este siglo, prácticamente vamos a seguir muriendo cuidando
Y al morir la cuidadora también va a fallecer el paciente porque no va a tener quien le brinde los cuidados. Entonces seremos dobles personas que vamos a poder vivir hasta subsistir, hasta fallecer, porque no hay un sistema de protección. La crisis de los cuidados está hoy por hoy cada vez más grave. Hay un informe que recientemente hizo la Organización Mundial de la Salud que trata mucho sobre el tema del envejecimiento. Y obviamente ahí decía que la atención y el apoyo a los cuidadores no es objetivo ni es prioritario hablando del envejecimiento. Estaban como nulificando la crítica condición de los adultos mayores en cuanto a sus requerimientos. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, la enfermería comunitaria obviamente aprovecha esos retos para demostrar que puede trabajar y que son ellos para sacar adelante a los pacientes, mucho más la especialidad de geriatría para los adultos mayores. La enfermería es un tema que ha avanzado mucho en estos temas de cuidados de adultos mayores. Y bueno, pues obviamente si nos vamos a hablar por qué el cuidado es intrínsecamente femenino, pues podemos decir que es intrínsecamente femenino. Acuérdense, intrínsecamente es este término donde decimos es de acá, es del corazón, de lo más profundo, intrínsecamente, naturalmente, innato. Obviamente es intrínseco, ¿por qué? Pues porque es una actividad predominantemente de las mujeres en cuestión de la educación. Y esto parece que obviamente la organización social del trabajo y en particular las labores de cuidado han sido resultado de un proceso histórico. Si se les hubiera enseñado a los hombres a quedarse en la casa y a las mujeres a salir a trabajar, a lo mejor no estaríamos viviendo esto. A lo mejor hubiera sido más equitativo, o a lo mejor no. Tal vez las mujeres tendrían una actitud mucho más fuerte en cuestión emocional ante permitir que se les sobrecargue el cuidado, porque se defenderían más y no hubieran asumido con resignación el hecho de que tengo que cuidar a mi familiar porque soy la mujer y me tengo que quedar en la casa. Entonces, pues bueno, prácticamente los estudios filosóficos nos van a lo mismo, la historia de las mujeres y los antecedentes. Y bueno, ya si nos hablamos como tal a las crisis de cuidado que ya les comentaba, pues bueno, el gasto en salud, en todos los insumos que requerimos las cuidadoras para atender a nuestros pacientes, para que estén sanos, también obviamente ha crecido. ¿Y qué pasa? Que obviamente de cuidados básicos sanitarios, el gasto es enorme para las familias de sufragar gastos, mucho más cuando no tienen recursos del Estado que les apoyen para los medicamentos, los tratamientos médicos, los tratamientos de rehabilitación, todo lo que son aparatos médicos. En el caso de los pacientes como el mío que tienen debilidades neuroesqueléticas, debilidades motrices, pues requieren aparatos adicionales y todo esos han sido gastos muy grandes. Obviamente, ayer fíjense que estaba en la expo con mis compañeras, en la expo del Instituto de las Mujeres, se nos acercaron unos niños que venían con su abuelita y a los niños les llamó mucho la atención que en uno de los stands de una de mis compañeras, pues ella vende miniaturas de Barbie, juguetes miniatura, y había unas sillas de rueda de juguete. Y yo se las enseñé a la niña y le dije, mira, ¿tú sabes para qué es esto? Y me dijo, para un niño que no puede caminar. Ok, tú sabes que hay niños que no pueden caminar y que necesitan esto, pero también son niños y también juegan, van a la escuela, caminan, aunque no puedan caminar físicamente, me refiero a que ruedan y a que tratan de acercarse y de desplazarse. Me sorprendió la niña, me sorprendió la seguridad con la que dijo, sí, yo he conocido amigos que no pueden caminar. Y nos damos cuenta entonces cómo las infancias muchas veces están siendo preparadas ahora sin que nadie les explique tanto por la realidad que están viendo y lo que están enfrentándose. Y definitivamente a veces hay más naturalidad y empatía en ellas
que en los mismos adultos. Entonces, esa es la única manera de rescatar esas generaciones, con esa educación y con ese feminismo positivo en el cual les enseñamos a las niñas a prepararse y si van a cuidar, sean cuidadoras, que en un futuro tengan armas y que el cuidado no sea una piedra que las esté aplastando continuamente y que no les permita autorrealizarse, como nos ha ocurrido a muchas mujeres de la sociedad actual, a nuestras madres, a nuestras abuelas. Entonces, hoy en día, pues bueno, la proporción de los cuidados informales varía de país en país. Las tendencias de cómo es el cuidado y por qué en unos países el cuidado informal es más pesado y hay menos apoyos que en otros, pues sí varía obviamente de las políticas sociales, de la responsabilidad del Estado ante los cuidadores, las estructuras familiares, los niveles de ayuda intergeneracional. Estados Unidos, hablando de Latinoamérica y de América, es un estado que es un país, perdón, que ha tenido unos avances importantes en cuanto a que las personas adultas mayores suelen tener más el concepto y la cultura de si ellos ya se ven en imposibilidad de vivir solos. Ellos les cuento que para empezar, los hijos de las personas americanas, a pesar de que no se casen, suelen independizarse de sus casas mucho más jóvenes que en México. En México y en Latinoamérica persiste el de que mi hijo no se va hasta que no se case. Y las mamás muchas veces retienen a los hijos porque les cuesta soltarlos para que se independicen. Entonces, y si un hijo se quiere ir de casa solo porque ya quiere independencia, a las mamás generalmente les cuesta aceptarlo. Y vamos generando adultos que se vuelven codependientes de los papás en lo económico, en lo emocional y obviamente en que quieren y siguen siendo cuidados como si fueran bebés. En Estados Unidos pasa lo contrario. En Estados Unidos, en cuanto los hijos son mayores de edad, incluso algunos antes de ser mayores de edad formalmente, se van de casa. Se van de casa, no importa si se casaron, si no se casaron, si están solos, con pareja, con mascota, se van de casa. Los padres asumen eso como una transición y un cambio normal, natural, y entonces los hijos crecen con mayor madurez y responsabilidad a como crecemos en México. Y por otro lado, los papás se quedan solos viviendo una vida más tranquila. Cuando esos mismos adultos mayores americanos se dan cuenta que ya no pueden seguir solos por condiciones de vejez, porque enferman o porque adquieren una discapacidad, es muy común que decidan irse a vivir a casas de asistencia, a geriátricos, asilos, a retiros, porque para ellos es un lugar donde van a ser atendidos sin tener ellos la responsabilidad de tener ellos la angustia de cuidarse solos o de que sus hijos vayan o no vayan a cuidarlos. No existe ese lazo tan fuerte como en México, como en América, de que pues le hablo a mi hijo para que me cuide. No, ellos asumen que su hijo ya tiene una vida, quizá el hijo esté al pendiente de ellos, pero no hay una codependencia emocional con el hijo. El adulto se va, asume el lugar de descanso, de retiro, no como un asilo horrible ni como una cárcel, sino como un lugar donde va a ser atendido. Esa es la importancia. Esa es la diferencia porque entonces el adulto obviamente, aunado a que tienen más protección del Estado, va a poderse desarrollar y va a poder vivir y ser atendido con menos culpas emocionales, con menos carga, incluso con menos violencia de la que se puede generar en una familia cuando el cuidado es forzado, cuando los hijos cuidan a los familiares porque no tienen de otra, porque están obligados y que puede generar eso, que el cuidado no se realice con amor, el cuidado se realice de cierta manera con hastío, con violencia y eso puede generar pues tratos que no son adecuados a las personas vulnerables. Hay momentos que todo cuidador nos cansamos, hay momentos que estamos hartos, hay momentos que el sentirte mal en tu salud y en tu cuidado te puede llevar a maltratar al paciente y es natural y creo que no debemos ser juzgados a pesar de ello por nadie porque solamente nosotros sabemos lo duro que es el cuidado,
pero obviamente en esos tiempos, yo siempre digo tiempo fuera, aléjate hasta que estés más tranquilo. Entonces, fíjense cómo la cultura sigue permeando las diferencias. En España, bueno, si hablamos de España y de Europa, España es el país con el que la Red Nacional de Cuidados en México y los colectivos que trabajamos en esto tenemos más contacto y tenemos una ideal de ver cómo ahí las personas con discapacidad forman parte de la comunidad. Eso quiere decir que la persona no nada más está a cargo de que la cuiden y la supervisen sus familias, también la supervisan y la cuidan sus vecinos. El Estado proporciona a los cuidadores una pensión, podríamos decirle, un sueldo mensual para que ese cuidador no trabaje fuera de casa, pero con esa pensión mensual pueda subsistir gastos, digamos que el Estado le está pagando por cuidar a su propio familiar y ahí está siendo corresponsable el Estado. Y les digo que la persona es persona que requiere cuidados de toda la comunidad, porque por ejemplo hay muchos lugares donde se vive en comunidad, vamos a suponer un espacio como si en México fuera una privada de casas o una colonia, donde obviamente los chicos, sobre todo los chicos con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, salen a la calle, a sus escuelas, a realizar sus cosas, a lo que necesiten, pero obviamente los vecinos supervisan que se vaya en el camión, que se dirija a donde llegue, que esté seguro, se está en contacto entre ellos para saber que la persona llegó bien, si la persona necesita algo, pues que pueda cualquiera acudir a ayudarlo. Y entonces la persona que lo cuida, quizás su mamá o su familiar directo, se siente menos cansado y con menos responsabilidad cognitiva sobre de que sabe que si su hijo requiere algo, pues obviamente la comunidad, los vecinos, la sociedad están para ayudarlo. Entonces, la carga es menor para la persona cuidadora, sobre todo para las mamás. Por lo tanto, tienen calidad de vida y por lo tanto, obviamente, envejecen con más dignidad las cuidadoras y llevan una vida un poco más tranquila. A diferencia de que en México y en Latinoamérica, como solos estamos, pues solos estamos siempre saturados y a la expectativa de todo lo que hay que resolver. Entonces, pues bueno, la sobrecarga del cuidador, se los he dicho miles de veces, la sobrecarga es obviamente extensa, que habla de todas las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que sufrimos las personas cuidadoras conforme pasan los años y que se acentúan y se agravan con el proceso natural de envejecimiento que nosotros tenemos, porque no somos eternos y porque desgraciadamente con el tiempo vamos envejeciendo y ya no tenemos la misma fuerza, la misma paciencia, la misma entereza, la misma capacidad de cuidar como la teníamos al principio. Entonces todo eso es la sobrecarga de cuidados. Pues bueno, si hablamos de síntomas, yo lo he dicho muchas veces, el impacto refiere obviamente que las dolencias físicas más comunes que encontramos son dolores y complicaciones osteomusculares, sobre todo de quienes manejamos peso y cargamos. Obviamente estrés, insomnio, dolor de cabeza, ansiedad. Generalmente más del 60% se dice que la salud se ha deteriorado y el 80% se sienten deprimidas. Obviamente hay muchos cambios somáticos y en cuanto a la mortalidad, la esperanza de vida es mayor en las mujeres cuidadoras que en los hombres. Pero las mujeres cuidadoras obviamente tienen más problemas de salud crónicos y sus patologías, sus enfermedades son menos reconocidas, obviamente, que las de los hombres, a pesar de que muchas veces son más evidentes. Al comparar, pues bueno, prácticamente a las mujeres nos lleva el tren para todo y a los hombres medio a veces no, salvo casos pues únicos o atípicos. En general, pues las mujeres no tienen tiempo de practicar menos ejercicio físico, no tienen mucho menos tiempo para recreación, para descanso reparador, para salir de la
la casa, para tener una vida social activa. Lo de la vida social es muy importante enfatizarlo. A mí varias veces me han preguntado por qué pelean que necesitan tiempo para salir o para hacer vida social. No es hacer vida social, compañeras. Implica que el derecho al uso del tiempo propio y del cuidado digno es un derecho humano. Entonces, las mujeres cuidadoras tenemos derecho a tener tiempo libre para nosotras, tiempo libre donde mentalmente no tienes el peso y el pensamiento continuo de que tienes que cuidar a alguien y te estás preocupando por las necesidades de otra persona. Solamente estás sin pensar en nada, disfrutando tiempo en algo que a ti te guste, que puede ser desde una actividad recreativa, deportiva, hasta la que tú desees, pero donde tu mente esté tranquila y limpia y donde no tienes en la conciencia la carga y la responsabilidad del cuidado. Cuando las mujeres después de mucho tiempo empezamos a tener tiempos de ocio, después de mucho tiempo de haber cuidados, nos sentimos incluso culpables. Muchas mujeres cuidadoras después de muchos años, la primera vez que salen a, no sé, a tomar un café, al cine, que van a hacer algún deporte, que cualquier cosa que sea de tiempo libre, se sienten culpables. Incluso hay muchas que se resisten a hacerlo o que empiezan y ya se quieren regresar a cuidar porque se sienten culpables y eso genera que se sientan que no merecen tener el derecho de salir, divertirse un poquito, descansar y tener ocio. Entonces, eso es gravísimo y eso implica la poca autoestima y la minusvalía que hemos convertido y que las cuidadoras han ido teniendo de creerse que solamente su existencia es para cuidar al paciente y ellas no merecen que las cuiden, ellas no merecen atenderse si se enferman, ellas no merecen ir a tomar un café, descansar, dormir, viajar, hacer una actividad que las llene, que les guste, porque se acostumbraron a cuidar, a cuidar, a cuidar, a cuidar y se convirtieron como en un robot, siempre a la demanda de su paciente. Entonces, no debemos sentirnos culpables, mujeres. Tienes derecho a tiempo y a ocio. Y tu cuerpo y tu mente necesitan desconectarse de la responsabilidad de cuidar para poder seguir viviendo y para que la sobrecarga de cuidado sea menos fuerte para ti y puedas continuar antes de desembocar en una crisis de salud, sobre todo en una crisis psiquiátrica o en una crisis mental. Entonces, es algo que es simple, pero es muy vital y que a mí siempre me ha preocupado mucho. Yo lo percibo desde el momento en que, sobre todo cuando se me acercan mamás nuevas o conozco mamás nuevas y me dicen, yo les pregunto, ¿cómo estás? Y el 80-90% de la respuesta, sobre todo cuando son mamás que vamos empezando el proceso, es, pues fíjate que a mi hija le pasó esto y ayer la crisis se convulsionó y el hospital y el doctor me dijo, y el discurso es otra vez el paciente, el hijo, el papá, el hermano, el paciente, el paciente, el paciente. Y yo volteo y con mi característico estilo, seria, sarcástica, les digo, te pregunté cómo estás tú, no cómo está tu paciente. Muchas se sorprenden. Tuve un caso de una señora que estalló en llanto cuando le dije eso. La verdad me sentí un poco culpable, sentí que fui muy directa hacia ella, le pedí disculpas y logramos platicar y es cuando me quedo pensando. Las cuidadoras nos hemos acostumbrado a ser robots que vivimos para cuidar, para atender, para servir al paciente. Llenas de amor, porque el amor es lo que nos ha mantenido vivas, pero no nos va a permitir ni seguir viviendo con dignidad, ni seguir recuperando todo lo que hemos perdido en el camino, ni nos va a permitir mucho menos vivir y pagar gastos. Por eso debemos de romantizar el cuidado. Eso es de romantizar, porque ni Dios baja y nos ayuda con nuestros hijos. Él nos pone los medios, pero no nos ayuda directamente. Ni
el amor nos va a bastar para seguir ejerciendo el cuidado en este mundo que está cada vez más colapsado, más complicado y más difícil de afrontar en respecto a todos los retos que tenemos, porque antes teníamos encima una bola de nieve de problemas, las mujeres cuidadoras que enfrentar. Esa bola ya es grande, porque se fue conformando de todo lo que el Estado nos trajo, de todas las dificultades de la vida real, de las mismas complicaciones de las enfermedades, de la vejez, de todo, y eso es lo que está colapsando este sistema nacional. No podemos seguir así. No podemos seguir así y pues bueno, ya quiero cerrar prácticamente invitándolas a reflexionar, a entender y a retomar el decirles mamás, sobre todo si me están escuchando y este video llega a mujeres que están con diagnósticos recientes de sus hijos o de sus adultos mayores que están en deterioro cada vez más. Y recordarles, somos seres humanos, somos mujeres y somos seres que necesitamos también y merecemos cuidados. De toda esta nueva tendencia de investigación, nos debe recordar que los roles familiares de cuidado tradicionales ya no deben de existir. Que las identidades de género, de que tú eres mujer y por ser mujer te tocó hacerlo, ya no son inmutables, ya no son universales y se están cambiando y se tienen que seguir adaptando a las nuevas necesidades que tenemos en las familias reales hoy por hoy. Las familias ya cambiaron, cada esquema y familia trabaja diferente y obviamente tenemos que adaptarnos. Cuando llega la discapacidad o un adulto mayor en condición crítica a una familia, la familia se reestructura y todas las personas se reestructuran en base a las necesidades del quien requiere cuidados. También hay que reestructurarnos en base a las necesidades de la cuidadora. Si eres un papá, si eres un hermano, si eres otra persona familiar, no nada más son las necesidades del paciente. Las necesidades de la cuidadora deben de estar al mismo nivel. Nada de que las del paciente están hasta arriba y la cuidadora se me queda abajo. Al mismo nivel. Porque si no cuidamos a la cuidadora y si ella no se autocuida como se está cuidando al paciente, las dos partes se van a ir para abajo. Y vamos a perder todo. La salud y la vida de ambas partes. Y no podemos darnos ese lujo y no lo merecemos. Entonces, bueno, con eso me retiro, agradeciéndoles como siempre su compañía, su cariño, su tiempo y invitándolas a seguir viendo tanto programas informativos como este, referente a discapacidad, a cuidado, a mujeres, un poquito de feminismo, a reflexiones y seguirlas invitando. Recuerden que tenemos un nuevo programa que se llama En mi propia piel, viviendo la discapacidad. Tenemos ya en programa y estamos preparando el segundo programa con un gran invitado, que es un chico que su nombre es Yul y es un chico que adquirió una discapacidad recientemente y que quiere darles un testimonio y que quiere contarles cómo ha sido el camino y lo que quiere hacer de aquí en adelante conforme lo que ahora la vida le puso enfrente. Un luchador muy joven que tiene todo para salir adelante y va a ser nuestro siguiente programa. Ya tuvimos a Coco inaugurando, a nuestra compañera Coco Soriano, una gran luchadora y emprendedora de la Huasteca Potosina. Y bueno, también a la par seguimos con los remamos, que son los programas donde mamás hablan de sus experiencias y también tocamos temas referentes a las vivencias en multiplicidad de variantes. Y también, pues bueno, tenemos textos informativos y seguimos a la par con muchas actividades, todas virtuales, pero con toda la energía, el movimiento de personas con discapacidad. Estamos también en las coaliciones para el cuidado, con los colectivos a nivel nacional y seguimos en capacitaciones continuas. Les agradezco mucho su atención y espero verlos muy pronto en el siguiente programa. Recuerden, tenemos que seguir maternando en este mundo de la discapacidad, pero maternando con mucha entrega y sobre todo cada vez con mayor conocimiento y mayor conciencia de lo que merecemos y de lo que necesitamos las mujeres cuidadoras. Muy bonito día, que tengan un descanso hermoso.
Bye bye.